Más. Más servicios. Más infraestructura. Más cobertura. Más calidad. Primera empresa del interior del país con certificación de Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001-2000. Seguimos sumando para usted. Con M, usted va a estar mejor. M, Equipo Médico de Emergencias. Pasión por la vida. A continuación presenciaremos un video y luego la charla que expondrán Santiago Fresina, secretario de Comercio Nacional, coordinador nacional de la red Comprar de la Secretaría de Comercio de la Nación. También el señor Germán Urman, subsecretario de Organización y Capacitación Popular del Ministerio de Desarrollo, y el señor José Aragón del Centro de Acceso a la Justicia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. El día viernes pasado, la Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Nueva York confirmó el fallo del juez Griesa, que le da la razón a los fondos 2003. Este fallo de la Cámara de Apelaciones ignora este acuerdo que hemos logrado con el 93%, o por lo menos lo minimiza. Y también creo que, a nuestro humilde criterio, ignora la inmunidad soberana que tiene la reestructuración de la deuda que se logró primero en el 2005 y luego en el 2010, porque, como marca la Constitución Nacional Argentina, la negociación de la deuda externa es facultad expresa del Congreso de la Nación y solamente puede realizarse bajo su autorización. Bueno es también saber que cuando en el año 2003 el presidente Kirchner asume, encara precisamente este problema de la deuda, que en realidad es un problema que proviene ya desde el 24 de marzo de 1976, cuando el país comienza a endeudarse cada vez más y a hacer permanentemente una bicicleta financiera. Se le ha agravado durante la convertibilidad y finalmente implosiona ese 31 de diciembre del año 2001. Y cuando en el año 2003, 2 años con posterioridad a eso, asume el gobierno del presidente Néstor Kirchner, mi compañero, comenzamos una larga marcha para encauzar al país. Primero, para cubrir la deuda interna que teníamos con millones de argentinos. Se llegó a tener una desocupación del 25%, pobreza superior al 54%, indigencia superior al 27 o 30%. Comenzamos a generar políticas públicas proactivas y contracíclicas que permitieran generar el crecimiento nuevamente y la industrialización del país y la generación de puestos de trabajo. Comenzamos a abordar el problema de la deuda externa. Me acuerdo el primer mensaje del presidente Kirchner en el seno de Naciones Unidas, cuando pidió que nos dieran tiempo para crecer, tiempos para poder acumular crecimiento y poder pagar lo que otros gobiernos habían generado como deuda, porque quede claro, nos tocó encargarnos de la deuda que habían generado otros gobiernos. Y me acuerdo de aquel discurso porque pronunció una frase que quedó grabada, por lo menos en la memoria de muchos argentinos: déjennos crecer, porque si nos estrangulan y nos matan no van a cobrar ninguna deuda, porque los muertos no pagan las deudas. En el año 2005, en marzo del 2005, se reestructura la deuda en la presidencia de Néstor Kirchner. Finalmente, ese primer canje, en el que muy pocos confiaban, en el que muy pocos apostaban, pero que Néstor tenía una gran esperanza, terminó reestructurando el 76% de la deuda soberana, con la quita más importante que se recuerde en la historia. ¿Cuál fue el argumento para la quita? Durante el momento del endeudamiento, en realidad, la Argentina pagaba tasas exorbitantes en dólares. En todo el mundo las tasas eran del 1, del 2%,
y acá se pagaban tasas de 2 dígitos. Pero el argumento central para esa quita fue que quien sabe que va a un lugar donde están pagando una tasa exorbitante que no se paga en ninguna parte del mundo, es lógico que conoce el riesgo que asume al colocar sus fondos. Por eso dijimos que debían ser riesgos compartidos entre un país que había apostado a una tienda financiera y también del otro lado a los que sabían que era imposible que alguien les devolviera ese dinero con esos intereses. Siempre los endeudamientos en los países emergentes o subdesarrollados ha coincidido con un grande ciclo de expansión económica de los países desarrollados con gran cantidad de liquidez, y cuando vienen las crisis se retiran de los países emergentes y van provocando ellos mismos, primero con la colocación, unas grandes burbujas, y luego con el retiro inmediato de la crisis del país que colocaba, el default. Historias más, historias menos, esto ha sido la historia del mundo y la historia de la Argentina no ha sido diferente. Es muy probable que muchos países del mundo, más temprano que tarde, pese a que se niegan, pese a reestructuraciones, a salvatajes, que me hacen acordar al blindaje, al megacanje y a todas esas cosas, van a tener que reestructurar su deuda con quitas importantes y con plazos largos. ¿Cómo va a pagar si no determinados países como Grecia, como España o como se está descubriendo ahora en Italia? Argentina viene cumpliendo puntualmente con el pago de sus deudas del año 2005 hasta la fecha, y ahora también, ya la última que nos quedaba, con el Club de París. Sin embargo, existe suerte de anarcosindicalismo, de manejo de un pequeño grupo de financistas sobre el resto de la humanidad. Un grupo al que se denomina fondos buitres adquirió a precios irrisorios títulos de la deuda. Si el valor era 100, pagaron 5 pesos o menos tal vez. Financistas que ni siquiera tributan en Estados Unidos, porque tienen sus domicilios fiscales en paraísos fiscales, y que apenas representan del porcentaje total de la deuda argentina un 1 o un 2%. Y son los que, sin embargo, quieren hoy, exigen, bajo la amenaza de que se caiga toda la reestructuración de la deuda, que se les pague diferente a ellos que al 93% de los acreedores que confiaron en la Argentina, apostaron a la Argentina con ley de Nueva York, y que vienen cobrando puntualmente sus deudas sin que Argentina acceda al mercado de capitales. Me parece importante que todos los argentinos sepamos el esfuerzo que hemos hecho y que también el mundo tome conocimiento del esfuerzo que hemos hecho. Hoy la deuda de los argentinos en dólares, que cuando Kirchner asumió representaba algo así como el 150% aproximadamente del PBI, ha pasado a representar en moneda extranjera, ya sea que se le deba a privados nacionales o extranjeros, algo menos del 10% del PBI. O sea, del 150 del PBI hemos pasado algo menos del 10% del PBI. En el año 99 cada argentino en tema debía 10,6 salarios mínimos vitales y móviles de deuda externa. En el año 2003 eso había llegado a 25,6 salarios mínimos vitales y móviles por argentino. A junio del 2013 estábamos en 1,9 salarios mínimos, no alcanzábamos a 2 salarios mínimos vital y móvil luego de la reestructuración de deuda externa. La quita más importante significa el equivalente a toda la asignación universal por hijo, significa el equivalente a las más de 2.000 y pico de escuelas que hicimos con todo su equipamiento escolar, significan todos los planes de viviendas y infraestructura social y educativa que se hizo para cada uno de esos planes, pero fundamentalmente significa haber podido destinar al crecimiento y al desarrollo de la industria, de la educación. Esto que hemos hecho es liberar
a los argentinos y también liberar a nuestros industriales y a nuestros productores. Hoy la industria y la producción argentina, el empresariado nacional, tiene el más bajo nivel de endeudamiento en moneda extranjera desde que se tenga memoria en más de 50 años en la República Argentina. Y sin embargo, este pequeño grupo de fondos buitres pone en peligro no solo la Argentina, porque si fuera solo Argentina tal vez en este mundo poco importaría. Un país allá perdido en el fondo del continente de América del Sur no debería importarle demasiados. Pero en realidad lo que se está poniendo en juego es el sistema financiero internacional y el sistema económico internacional. Si el mundo, si los principales dirigentes mundiales, los que integran el G20, los titulares de los grandes organismos multilaterales, si los gobiernos de los distintos países del mundo van a permitir que un puñado que puede cabernos en esta mano arruine a todo el mundo, a las sociedades, con millones de desocupados, de desahuciados, de gente que se suicida, que pierde el trabajo, que no tiene estudio, que no tiene casa, o va a privilegiar a sus sociedades, a sus pueblos, a sus países, a sus historias, a sus patrimonios. Eso es lo que está en juego hoy en el mundo. No olviden también que en nuestro país se ha descubierto la segunda reserva de gas más importante del mundo y la cuarta de gas no convencional, de petróleo no convencional más importante del mundo. Los que revolotean no revolotean únicamente sobre las finanzas, revolotean también sobre los recursos naturales. Logramos sacarnos el peso que significaba la deuda externa argentina, que impedía la posibilidad de crecimiento y desarrollo de los 40 millones de argentinos. Eran las cadenas del endeudamiento que desde los años 50 y 60 sometían permanentemente a la Argentina. En realidad, el sistema del endeudamiento argentino data de mucho tiempo atrás, data de Rivadavia, un empréstito contraído en 1824, una deuda que dejó fuera de las ilusiones, de la esperanza y de la vida millones de argentinos que habían perdido el trabajo, que habían perdido las ilusiones, que creían que ya no se podía. Y me acuerdo cuando él le propuso a los argentinos volver a soñar con lo que habían hecho nuestros próceres, que para eso íbamos a tener inconvenientes y dificultades, y que íbamos a tener que comprometernos todos los argentinos para poder salir adelante. Aquella deuda, aquella reestructuración fue también otra vuelta de obligado, y también, como en esa vuelta de obligado, hubo algunos argentinos que estaban del lado del enemigo y no del lado donde estaban los millones de argentinos. ¿Saben qué? Antes que mi gobierno está mi país, mi nación y mi patria. Porque mis hijos, mis nietos, sus hijos y sus nietos no dependen de mi gobierno, dependen de que haya patria y de que haya nación, con soberanía, con dignidad, con posibilidades de crecimiento, de educación, de salud y de vivienda. Por eso vamos a seguir trabajando y por eso le pedimos la unidad nacional a todos los argentinos. Tenemos que estar unidos hoy más que nunca, porque la unidad hace la fuerza. Por eso les pido a todos, por favor, puedan sobreponerse a las banderías políticas, ideológicas y partidarias y pensar, aunque sea por única vez, primero en la República Argentina, primero en la nación argentina y en
propios hijos. Muchas gracias, mi querida Argentina. Muchas gracias, los quiero mucho a todos. Hola. Bueno, primero que nada, buenas tardes para todos los presentes acá en la sala. La verdad que esto surge a partir de una idea del Ministerio de Desarrollo Social, Foro por la Soberanía, como dice el banner. En este caso, para encontrarnos a discutir sobre una temática que hoy atraviesa el país, entendiendo por supuesto el contexto internacional, contando con la presencia de Santiago, del señorito Burman, acompañándonos también los funcionarios municipales acá en la mesa y todos los que están presentes, legisladores nacionales, provinciales. Quiero destacar también, escuchando el discurso recién de Cristina, sin banderías políticas, destacar la presencia de Noel Brear, de Verónica Torres de Brear, de Gabriel Romero. No sé si me equivoco, si me olvido en realidad, si por ahí hay alguna otra persona que no forma parte de la fuerza política, la senadora Maciel, que estamos hoy acá sin bandería política para discutir esto. Va a haber una breve disertación del licenciado Santiago Prachina. Burman va a explicar en qué consisten estos foros y la idea es que después de esto se abran las preguntas y también si alguno por ahí quiere tener 10-15 minutos para responder sobre su idea con respecto a los fondos buitres. Hace poco yo leía una exposición que había hecho Noel Brear, así que nada, si alguno por ahí después de la disertación del licenciado Prachina quiere participar y exponer, también estamos abiertos a eso. Así que nada, muchísimas gracias, que disfruten de la disertación y le doy el paso a Ani Pereira. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por asistir al foro. Básicamente uno viene acá a acompañar para dar espacio a que todos puedan hablar. Obviamente el compañero Prachina va a tirar las bases de una argumentación de lo económico y de lo político, pero la idea de estos foros es que todos podamos participar, que todos podamos hablar, consultar si tenemos alguna duda y principalmente escucharnos a los unos a los otros. Esto nosotros lo estamos haciendo, esta iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, porque la verdad que nos parece que, como reza la frase que está en el cartel aquel, cuando Néstor Kirchner hablaba de la inclusión y hablaba del rol del Estado para garantizar esa inclusión que quizá muchas veces la política y la economía manejada solo por los intereses del mercado no contempla a los sueños y las esperanzas de mucha cantidad de argentinos que cada 4 años, cuando tienen que depositar su voto, quizá esperan que la resultante de esos comicios sea condiciones de vida mejores, que sea mayores oportunidades de acuerdo a las decisiones políticas que se tomen. Nosotros consideramos que la clave del proyecto que iniciamos en 2003 a la fecha, y esto consideramos que tiene que ser también una cuestión apropiada por las distintas expresiones políticas y por los argentinos en conjunto, es la idea de la inclusión. Y para garantizar esa inclusión hubo que tomar decisiones políticas firmes, y no solo intencionalidades o declamaciones, sino decisiones políticas firmes que inclusive habían sido proclamadas en el discurso de apertura de la gestión en su momento, y que después con medidas firmes se fueron alcanzando y se fue garantizando esos niveles de inclusión para que haya cada vez menos argentinos que estén sufriendo por falta de oportunidades, y que de una vez por todas nosotros como pueblo tengamos la sensación de que podemos. Parte de la batalla cultural esa de la que se habla permanentemente es, Néstor cuando hablaba al principio hablaba mucho de la dignidad y de recuperar la dignidad, y quizá algunos se preguntaban, bueno, pero acá lo que hay que recuperar es el trabajo, pero en el fondo estaba también levantar la moral del pueblo argentino, porque nos habían convencido de que no podíamos como pueblo,
de que no podíamos, de que no teníamos chance, de que éramos un país subdesarrollado, y a su vez cada uno de los argentinos no tenía chance por cuestiones culturales, por cuestiones de clase, y nos habían incorporado eso, y esa era la condición a través de la cual después nos impusieron el endeudamiento y nos pusieron de rodillas. Cada uno pensaba que no podía, y así fuimos construyendo un no podemos a nivel nacional. Entonces, no poder producir, no poder vivir con lo propio, no poder desarrollarse con el trabajo propio, hacía que nosotros vivamos en esta calecita que era el endeudamiento, dependiendo cada vez más, aumentando cada vez más ese endeudamiento, y en la base de toda esa cuestión financiera, económica complicada, había una cuestión cultural de que nos habían impuesto de que nosotros no podíamos. Una de las primeras cosas que nos vino a proponer cuando nos dijo que venía a proponer un sueño Néstor fue eso de que recuperemos la dignidad y de que podíamos. Entonces las decisiones firmes que se fueron tomando después estuvieron relacionadas con eso. Y esto tan complicado que nosotros venimos acá en realidad a simplificarlo, el tema financiero, el tema de la economía, a través de estos foros, es imprescindible que todos nosotros lo tengamos en cuenta y que lo podamos hacer una lectura de esas cuestiones económicas en base a qué proyecto de país queremos. No en base a qué fuerza política pertenecemos, sino en base a qué democracia queremos y a qué proyecto de país queremos. Porque los enemigos, estos buitres que andan dando vueltas, los internos tanto como los externos, no distinguen de banderías políticas, no distinguen de si esto es un gobierno de izquierda o derecha, si es un gobierno radical o peronista. Ellos lo único que no quieren es que haya un país que se ponga de pie. Ellos necesitan que los pueblos de América Latina, que los pueblos subdesarrollados, que los países que quieren crecer, sientan que no pueden, porque de esa manera nos mantienen esposados a su lógica de endeudamiento constante, y ellos terminan siendo después los grandes salvadores que nos vienen con su rescate, con su blindaje, con su mega canje, cuando en realidad eso nos iba hundiendo cada vez más. Entonces, si podemos avanzar un poquito con estos foros, si podemos participar, si podemos escuchar, y nos podemos llevar algo que después podamos replicar cada uno en su lugar de trabajo, en su lugar de militancia, en su lugar institucional, estamos haciendo un gran aporte a un proyecto de país en el que tenemos que aportar todos, sin condiciones, para lograr esos sueños que son de todos nosotros, que es que nuestros hijos y nuestros nietos, no nuestros gobiernos, sino nuestros hijos y nuestros nietos tengan patria. Así que, de vuelta, les agradezco la participación y esperemos que sea una jornada que nos sirva a todos para seguir dando la batalla que sea necesaria para alcanzar la felicidad de nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se escucha allá en el fondo? ¿Seguro? Bueno. Primero agradecerle al Ministerio de Desarrollo Social en nombre de Germán por la invitación, sí, por haber participado una vez más en un foro de estas características sobre los fondos buitres. Ya lo hicimos también en Catamarca, en Neuquén y ahora acá en Corrientes, así que para mí estoy muy feliz que desde el Ministerio de Desarrollo me sigan invitando a participar de estos foros. Segundo, agradecerle al compañero Pitín Aragón por el esfuerzo, ¿sí?, que nos ayudó a armar este foro. Y tercero, al compañero Fabián Ríos, ¿sí?, que permanentemente conseguimos el apoyo de él para hacer todas estas iniciativas y de los cuales estuvimos hoy en el municipio hablando, más allá de algunas cuestiones de trabajo también sobre el tema de los fondos buitres. Así que agradecimiento a ellos tres. Y ahora sí, hablar un poco de los fondos buitres. Yo, como planteo siempre, la realidad que para hablar de los fondos buitres hay que hablar de un tema central, que es, bueno, la presidenta recién lo vimos, el tema del endeudamiento externo, ¿sí? No hay posibilidad de hablar de los fondos buitres si no entendemos cómo fue el proceso de endeudamiento externo argentino, ¿sí? Y me voy a detener un poco para explicar el crecimiento de la deuda externa. No va a ser largo, ¿sí?, no se preocupe, pero es fundamental entenderlo esto. Es cierto también, como dijo la presidenta, que si nosotros vamos a hablar de la deuda externa argentina, nos podemos remontar al siglo XIX. El primer endeudamiento lo hizo Rivadavia con la Baring Brothers, ¿sí?, y uno puede hacer una historia ya desde el siglo XIX con el proceso de endeudamiento externo. Para muchos los que no saben, por ejemplo, el Club de París fue creado para la Argentina, ¿sí? Tenemos el orgullo de que el Club de París se haya constituido para la Argentina. ¿Por qué se constituyó para la Argentina? Porque Aramburu, en el 56, tomó un endeudamiento externo
para financiar gasto corriente y no lo pudo pagar. Entonces, ¿qué hicieron los países acreedores? Conformaron el Club de París en Francia para ver cómo le refinanciaban la deuda a Aramburu y después se institucionalizó y ahora quedó conformado el Club de París gracias a la Argentina. O sea que esto es un orgullo, un honor, nos recuerda, ¿sí?, en el mundo como el país que conformó el Club de París. Pero hay una fecha clave para entender el endeudamiento argentino, más allá de estos hechos históricos, que es el año 1976. Ustedes saben que ahí se produce el golpe cívico-militar, donde lo pone al presidente Videla y al ministro de Economía, famoso ministro de Economía, por su historia familiar, que es el famoso ministro de Economía Martínez Dios. ¿Y por qué el golpe de Estado? ¿Cuál fue la clave del golpe de Estado? ¿Para qué hicieron un golpe de Estado? Bueno, hay muchas causas y justificativos del golpe de Estado, pero una relacionada tiene que ver con la deuda externa. El sistema financiero mundial en la década del 70 estaba al borde del colapso. Los bancos de Europa y de Estados Unidos estaban a punto de quebrar. Y la pregunta es ¿por qué? En el año 73, ¿sí?, se había conformado lo que se llamó la OPEP. ¿Qué es la OPEP? La OPEP fue, que todavía existe, la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Lo que hoy Estados Unidos llama el eje del mar. ¿Sí? Aquellos países productores y exportadores de petróleo más importantes del mundo conformaron en el año 73 lo que se llamó la OPEP. ¿Quién está ahí? Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Emiratos Árabes. De América Latina hay un país que conforma la OPEP, que es Venezuela. ¿Sí? ¿Y por qué decidieron conformar la OPEP? Porque hasta el 73, ¿qué hacían estos países entre ellos? Competían. Competían a ver cómo vendían petróleo en el mundo. Y ustedes saben que la competencia se hace a través de ¿qué cosa? A través del precio. Por lo tanto, la competencia entre los países productores y exportadores de petróleo generaba que el precio del petróleo esté sumamente bajo. Es más, hoy ¿cuánto está el barril de petróleo en el mundo? Bueno, $100 en promedio, exactamente. Llegó a estar $170 el barril de petróleo. Hoy, en promedio, el barril de petróleo está a $100. ¿Cuánto estaba el barril de petróleo en el año 72 antes de la conformación de la OPEP? $2. Por eso el petróleo no era un recurso escaso, por eso no había guerras del petróleo. El petróleo no era un problema, porque se conseguía barato. Ahora, los países conformaron la OPEP y ¿qué armaron? En definitiva, un monopolio del petróleo. Y como todo monopolio, empiezan a manejar ¿qué cosa? El precio. ¿Y qué hacen con el precio? Lo empiezan a subir. En un año, en el año 73, el precio del barril de petróleo aumentó un 400% en un solo año. Ahora, la pregunta es, ¿para el mundo esto es bueno o es malo? Es malo. Porque los principales países del mundo, ¿qué son? Importadores de petróleo. No tienen petróleo. Principalmente Europa. Por eso, ¿qué se generó a nivel mundial? La llamada crisis del petróleo. Vamos a llegar a los fondos buitre. Fabián Ríos me dijo que podemos estar hasta las 3 de la mañana, ¿no? Llegaremos a los fondos buitre. ¿No es así? Subieron el precio del petróleo y generaron la famosa crisis del petróleo del año 73. Ahora, para el mundo esto fue malo. Pero ¿para quién fue bueno esto? Para los países que tienen el petróleo. Para los países exportadores de petróleo. ¿Por qué? Porque empezaron a vender el petróleo mucho más caro. Ahora, como empezaron a vender el petróleo mucho más caro, porque aumentaron un 400% en un solo año el precio del petróleo, ¿qué empezó a entrar a estos países exportadores de petróleo? Una gran cantidad de dólares. ¿Cómo se llamaron esos dólares? Los famosos petrodólares. Ahora, estos países empezaron a recibir tantos dólares que no sabían qué hacer con los dólares. Aunque les parezca mentira, eran tantos los dólares que empezaron a recibir estos países que no sabían qué hacer con los dólares. ¿Y qué se les ocurrió hacer con los dólares entonces?
los empezaron a depositar en los bancos de Europa y de Estados Unidos. Es decir, empezaron a depositar esa masa dineraria que no sabían qué hacer en los bancos, en el sistema financiero mundial. Y los bancos europeos y norteamericanos empezaron a recibir una gran cantidad de dólares. Ahora, para los bancos, bueno o es malo recibir una gran cantidad de dólares. En principio es malo. Porque por esos dólares, ¿qué tienen que pagar? Una tasa de interés. Es bueno para un banco recibir muchos dólares y después esos dólares los puede, ¿qué? Prestar. Pero el mundo, ¿cómo estaba? En crisis. Por lo tanto, el mundo no necesitaba crédito. Y por lo tanto, los bancos europeos y norteamericanos estaban al borde del colapso porque tenían un montón de dólares que tenían que pagar una tasa de interés, pero no sabían a quién prestárselo. Por casualidad, ¿qué empiezan a aparecer en América Latina? Los golpes de Estado. El primero fue Chile, Allende. Brasil también. Y Argentina, el golpe de Estado del 76 con Videla y Martínez Dios. ¿Cuál era una de las funciones que tenía la dictadura militar del 76 en Argentina? Salvar al sistema financiero mundial. ¿Cómo? Endeudando a nuestras economías. Por eso que Martínez Dios inicia este proceso. Y fíjense cómo lo inicia Martínez Dios. Martínez Dios es muy fácil explicarlo. La primera deuda que crece en la Argentina externa no es la pública del Estado argentino. ¿Cuál es? La privada, de las grandes empresas, de los grupos económicos. ¿Por qué? Porque Martínez Dios toma 4 medidas esenciales. Una, que parece difícil, pero muy sencilla. Se llamó liberalización de la cuenta de capital de la balanza de pago. Esto que parece complejo es lo más sencillo que hay. ¿Qué hizo Martínez Dios? Le permitió a los grupos económicos poder endeudarse en el extranjero sin pedir permiso, y además no solo poder endeudarse en el extranjero, sino que también le dio total libertad para qué a los grupos económicos, para fugar su dinero del país. Hasta Martínez Dios, si un grupo económico se quería endeudar en el extranjero, le tenía que pedir autorización al Estado Nacional. Y segundo, hasta Martínez Dios, si un grupo económico quería sacar la plata del país, también le tenía que pedir autorización al Estado Nacional. Martínez Dios, ¿qué le dijo a los grupos económicos? Total libertad para endeudarse en el extranjero y total libertad para sacar su plata del país. Por eso se liberalizó la cuenta de capital de la balanza de pago. ¿Se entiende esto o no? ¿Sí? Segunda medida de Martínez Dios, reforma financiera del año 77. ¿Qué implicó la reforma financiera? Liberalización de la tasa de interés. Dicho en castellano, Martínez Dios le dijo a los bancos locales: cobren la tasa de interés que quieran. Total libertad. El Estado no interviene más en regular la tasa de interés. Por lo tanto, los bancos locales, ¿qué empezaron a hacer con la tasa de interés? La empezaron a subir. La empezaron a subir. Y la siguiente medida, no sé si vieron la propaganda de Martínez Dios, de la silla argentina. Vos te sentabas y ¿qué pasaba con la silla argentina? Se caía. Te sentabas en las sillas extranjeras y ¿cómo eran todas? Buenas. ¿Cuál era el mensaje que Martínez dio con esa propaganda? No va a haber más industria nacional en la Argentina. Los productos industriales, ¿de dónde los vamos a traer? Del extranjero. Apertura comercial, pool importador, productos baratos del extranjero. ¿Qué empezó a pasar con la industria nacional? Empezó a quebrar. ¿Qué empezó a pasar con la pyme? Desaparecía. ¿Qué empezó a pasar con el desempleo? Empezó a crecer. Y si crece el desempleo, crece la pobreza. Ahora bien, ustedes son Techín, porque tienen nombre y apellido. El padre del jefe de la ciudad, Franco Macri. Años 76, 77, 78. ¿Qué hace? La tasa de interés de los bancos locales, ¿cómo era? Dijimos, alta. Y la tasa de interés internacional de los bancos europeos y norteamericanos, ¿cómo era? Baja. Porque tenía muchos dólares para prestar, y como tenía muchos dólares para prestar, la tasa de interés era baja. ¿Qué se llegó a hacer en la época de Martínez Dios? Que la tasa de interés interna, ¿cómo era con respecto a la tasa de interés internacional? Más alta.
Es decir, los bancos argentinos tenían una tasa de interés más alta que los bancos internacionales. Si ustedes son de Chile, ¿qué hacen? Se endeudan en el extranjero, sacan un crédito, traen esos dólares ¿a dónde? A la Argentina. ¿Dónde los ponen? En los bancos locales. Eso le genera una renta financiera porque la tasa de interés que te dan los bancos nuestros era más alta que la internacional. Y después esa renta financiera, ¿qué hace? La fugaz al extranjero. ¿Cómo se llamó eso? ¿Cómo? Bicicleta financiera. Por eso, como digo siempre, Macri hace bicisendas en homenaje a su padre, que se dedicó a la bicicleta financiera durante 7 años. Porque los grupos económicos con nombre y apellido se dedicaron durante 6-7 años a la bicicleta financiera. Es decir, tomo, me endeudo en el extranjero, deuda externa privada de los grupos económicos, lo pongo a valorizar financieramente en los bancos locales, que me da una tasa de interés mayor, y después esa plata lo fugo al extranjero. Se llenaron de plata durante 5 o 6 años sin producir un solo bien, solamente especulando financieramente. ¿Cuál es el modelo de Martínez Dios? Que la especulación financiera era más rentable que la inversión productiva. Es decir, especular financieramente generaba más plata que poner una industria y generar trabajo. Por eso los grupos económicos se dedicaron todos a especular financieramente. Ahora bien, ustedes son de Chile. ¿Cuál es la mejor información que le pueden dar después de dedicarse 6 años a llenarse de plata especulando financieramente? ¿Qué es lo mejor que le pueden decir? Que su deuda no es más de ustedes. Es decir, año 82, asume como presidente del Banco Central de la República Argentina, ¿quién? Domingo Felipe Cavallo. Personaje que se va a ir repitiendo a lo largo del proceso de endeudamiento externo argentino. Ya desde la dictadura militar, pasando por Menem y terminando con De la Rúa. ¿Cuál es la medida que hace Domingo Felipe Cavallo como presidente del Banco Central en el año 82, plena dictadura militar? Nacionalización de la deuda externa privada. ¿Qué quiero decir con esto? Le dijo a los grupos económicos, muchachos, ustedes no van a pagar más su deuda. Claro, los grupos económicos que le preguntaron, ¿y quién la va a pagar? Y la respuesta de Cavallo, ¿cuál fue? El pueblo argentino. Es decir, lo que hizo Cavallo es pasar la deuda externa privada a deuda externa ¿qué? Pública. Ahora, fíjense lo que hizo Cavallo. Cavallo nacionalizó los costos de la bicicleta financiera, pero toda la plata que ganaron los grupos económicos, ¿a quién se lo dejó? A los grupos económicos que lo tenían ¿dónde? En el extranjero. Eso generó que en el año 76, cuando se produce el golpe de Estado, la deuda externa era de 8.600 millones de dólares. Cuando termina el golpe de Estado, la dictadura militar en el año 83, la deuda externa era de 46.000 millones de dólares. Repito, de 8.600 millones de dólares a 46.000 millones de dólares, con un agravante, que la deuda la habían generado los grupos económicos, pero cuando termina la dictadura militar, la deuda externa ¿de quién es? Del Estado Nacional. A partir de ese año, la deuda externa se transformó en el principal obstáculo para el desarrollo nacional.